¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al representante del Banco Interamericano de Desarrollo aquí en nuestro país, Juan José Tacone, a quien le agradecemos su presencia en estudios. Gracias por venir. Bueno, buenos días a ti y a toda la audiencia. Una buena oportunidad para hablar de la visión que se tiene muchas veces de organismos financieros internacionales, de gente especializada en trabajar en la cooperación, ¿no? En el desarrollo de los países, y ver la visión que tienen sobre Uruguay. Uno muchas veces influenciado por la dinámica del día a día, por el desempeño de la economía, mira las cosas de otra perspectiva. Entonces era importante convocarlo a usted para saber cómo visualiza el Banco Interamericano de Desarrollo el momento coyuntural del Uruguay y cómo se puede seguir trabajando en esa cooperación. ¿Les preocupó, por ejemplo, el último dato de crecimiento de nuestro país del 1% para el 2015? ¿Eso hace replantear en algo los planes para el Uruguay? No, replantear los planes no. Lo que muestra claramente es cuál es el efecto que tiene la situación en la región también sobre el país. Ya no solo el efecto global, sino también el efecto regional. Tenemos un entorno que particularmente en el caso de Uruguay, por su vecindad, tanto con Argentina como con Brasil, que son socios estratégicos desde hace muchos años, el impacto de lo que está pasando tanto en materia de crecimiento económico en Brasil y en Argentina, indudablemente empieza a tener cada vez un mayor impacto, aún con el hecho de que el relacionamiento comercial es menor que en otras décadas y la influencia de la vecindad es muy fuerte, ¿no? Y esto, el 1% de crecimiento proyectado para Uruguay, no podemos decir que es una buena noticia, pero es mejor noticia que lo que es el global de la región, en la cual esperamos un retroceso cercano al 0,5, 0,6% este año. Yo repasaba para armar la entrevista y veía una conferencia que usted realizó con el ministro de Economía, Danilo Astori, en los cuales también de alguna manera se alineaban con las proyecciones del Ejecutivo, esto de pensar en un crecimiento entre el 2 y el 2,5% en Uruguay para el 2015, para el 2016. Sin embargo, los números estuvieron lejos. ¿Fue eso? ¿Fue la situación regional? ¿O eventualmente también hay algo de que la economía uruguaya no se desempeñó como se preveía de manera endógena, ¿no? Desde el interior? No, siempre las proyecciones se hacen en base al escenario global, el escenario regional y el escenario local. Y ahí hay una conjunción de situaciones que se van dando. Empieza por lo global en lo que tiene que ver con los precios, por ejemplo, de los productos principales de exportación, en este caso algunos rubros de materias primas en los que se especializa Uruguay, que sufrieron caídas significativas. Que el cambio de tendencia, por ejemplo, en ese caso, y el posible repunte de algunos de esos precios, por más que la situación regional sea baja, eso permitiría que Uruguay mejore un poco su performance. ¿Qué pasó? Se conjugaron elementos centrales, tanto en el caso global como en el caso regional, y en el caso particular, el tema fundamental que es tratar de mantener los niveles de inversión. Los niveles de inversión que han sido muy prometedores en el caso de Uruguay en los últimos años, Uruguay está buscando cómo poder mantener dentro de un espacio de enlentecimiento de la economía un espacio de crecimiento o de mantención por lo menos de la inversión. ¿Es un ejemplo Uruguay para la región? Por el desempeño macroeconómico, ya vamos a hablar de las falencias que tiene nuestro país, que por cierto hay. Pero en lo que usted marcaba, lo que es las economías de Argentina, de Brasil, bueno, casi que no hay economía de América Latina que no esté sufriendo por estos momentos. Que Uruguay siga creciendo, ¿hay que quedarse con ese dato? Bueno, hay que quedarse con ese dato para Uruguay. Las problemáticas son muy diferentes. Tenemos temas que influyen que van más allá de la economía. Hay situaciones de tipo institucional. La que está viviendo Brasil no es simplemente un enlentecimiento económico, una crisis económica, está combinada con una crisis político-institucional que se va a resolver de alguna manera de acuerdo a lo que la Constitución de Brasil indica. Pero, de todos modos, es un tema que en Uruguay la estabilidad institucional que tradicionalmente ha venido teniendo el país desde la salida de la dictadura militar ha hecho que definitivamente eso le significó un más, además de lo que ha sido la estabilidad de determinado tipo de políticas en materia macroeconómica. Entonces, se conjugan esos dos elementos, el político institucional y el elemento económico, para decir, bueno, acá hubo más estabilidad que en otros países, ¿no? También las situaciones
son muy diversas y esa diversidad lleva a que las soluciones sean diversas. ¿Y cuánto preocupa que el Uruguay tenga un déficit fiscal elevado para lo que es el país, que la inflación haya superado el 10%, que el crecimiento económico no haya sido el esperado? ¿Cuánto miran eso los organismos financieros internacionales? Bueno, a nosotros nos preocupa la situación de la región en general y la situación particular de los países porque nosotros somos una institución de desarrollo, o sea, la posibilidad de que nosotros podamos apoyar técnicamente al país, indudablemente es muy importante en momentos de plenitud o de prosperidad, pero también en otros momentos. A nosotros no nos cambia demasiado la agenda de apoyo al desarrollo, pero sí nos cambia lo que son las prioridades que pasan a tener los gobiernos. A ver, por ejemplo, me interesa profundizar en eso. Y en momentos de déficit fiscal, indudablemente, la restricción que existe para hacer algunos tipos de inversiones o crecer en algunos temas de inversiones pasa a ser menor que lo que es en época de prosperidad. Y te doy un ejemplo muy concreto, que es un ejemplo que se debate constantemente a nivel mundial y es el tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es las 5 economías más grandes de América Latina han invertido en promedio en la última década el 2,7% de su producto. Numerosos estudios que se han hecho a nivel internacional por parte del Banco Mundial, nuestra institución y otros organismos indican que por lo menos se debería invertir anualmente el 5% del producto. O sea que tenemos un déficit de inversión significativo en la parte de infraestructura que nos genera un problema importante que nos limita la posibilidad de crecer en materia de productividad. Eso es un hecho que viene de hace un tiempo. Entonces aparece, por ejemplo, no como paliativo de la situación fiscal, pero sí como mecanismo para poder, en tiempos que fiscalmente no estamos tan bien, poder adelantar las inversiones, aparece este mecanismo de las PPP que se está comenzando a aplicar en Uruguay, que todavía no podemos hacer una evaluación porque el único caso que ha avanzado concretamente ha sido el de la cárcel de Punta de Rieles, que todavía no está en operación, pero sí podemos ver lo que ha pasado en el sector energético, que aunque no se hayan llamado PPP, porque no se encuadraron en la ley, se hicieron a través de otros mecanismos, pero son en esencia asociaciones público-privadas, en este caso entre UTE y proveedores privados, y ha tenido un impacto importante en lo que es la diversificación de la matriz. Para aterrizar un poco la idea, lo que usted plantea es, eventualmente en un escenario de menor holgura para que el país invierta en infraestructura con recursos genuinos, seguramente se abre espacio para mayor cooperación internacional o eventualmente para mayor participación de privados. ¿Se está trabajando en eso? Sin duda, sin duda. La mayor cooperación internacional en este caso no pasa necesariamente por mayor endeudamiento, sino por mayor apoyo técnico. Y en el caso de los privados, por acercar a los privados a determinados sectores en los que en determinados países no estuvieron necesariamente involucrados. ¿Y ustedes podían advertir las falencias o bueno, las dificultades en la instrumentación de la ley de PPP? ¿Fue algo que podía ser advertido, que no pudiera tener la celeridad que el gobierno pretendía? Siempre que uno toma una iniciativa, toma la iniciativa primero porque está convencido de que va a ser exitosa y segundo con la expectativa de que sea exitosa en el menor plazo posible. Los negocios de PPP, su estructuración tiene una serie de implicancias y complejidades, pero fundamentalmente el momento en que se lanzan las PPP depende cuán propicio sea el mercado en ese momento para acercar a las empresas. Yo decía, este es un buen mecanismo en estos momentos digamos que no hay holgura fiscal, por un lado. Pero por otro lado, en estos momentos donde no hay holgura fiscal, generalmente se relacionan con momentos de bajo nivel de crecimiento y eso hace que la gente que está dispuesta a invertir sea menor en cantidad que en otras épocas. Pero hay un movimiento interesante y ha habido, por lo menos hasta el momento, de las cosas que se han publicado, una muestra de interés y el caso de Vuelta de Energía es uno de esos ejemplos. Pero usted lleva varios años aquí en el Uruguay, conversamos incluso fuera de cámara, está desde el 2005 con un periodo que estuvo en Guatemala, pero bueno, conoce la realidad uruguaya desde el 2005. ¿Por qué nuestro país no termina de dar el salto definitivo en infraestructura? Porque siempre, cada vez que arranca un periodo de gobierno, se dice de la necesaria inversión en infraestructura. Se ofrecen líneas de crédito internacionales
de miles de millones de dólares para poder invertir en infraestructura. Y sin embargo, más allá de las condiciones climáticas de las que ya vamos a hablar, pero parece que al país le cuesta dar ese salto de calidad para acompañar lo que ha sido el crecimiento de la producción uruguaya. ¿Por qué eso? ¿Puede hacer un diagnóstico? Cuesta a Uruguay, le cuesta mucho a los países de la región porque tienen que atender con una fiscalidad de determinado nivel muchas prioridades. Y cuando en el 2005, tú mencionabas el 2005, indudablemente había una serie de prioridades en el plano social que hacían no que se deje de invertir en infraestructura, pero que iban a ocupar un nivel de recursos importante. En la medida que uno va consiguiendo ciertos logros y va permitiendo eso, descomprimir la situación fiscal en esos rubros y pasar a otros rubros de inversión, el tema de la infraestructura puede tener mayor atención. Y de vuelta, apelar a estas alternativas que aparecen hoy en el mercado a través de las PPP. Pero indudablemente es un tema de prioridades. Pero se la replanteo, porque hay muchos fondos que son específicamente destinados a la infraestructura, ¿no? Que organismos internacionales de crédito ofrecen para la infraestructura, no para atender prioridades sociales, para la infraestructura. ¿Nos dimos cuenta tarde de que necesitábamos realizar una gran inversión en infraestructura? Yo creo que no. Yo creo que lo que ha habido en Uruguay ha sido primero, en la década pasada, que tuvo tasas de crecimiento muy acelerado, hubo una diversificación inclusive de la matriz productiva del país que modificó también la demanda de infraestructura. La demanda de infraestructura se modificó en determinados lugares del país por el tipo de carga que se traslada, la complejidad y el tamaño de esa carga, y bueno, indudablemente hubo una respuesta fiscal que vino más lenta, en definitiva, que lo que fue el aceleramiento de ese cambio de matriz productiva, donde las empresas empezaron a exportar en las condiciones de infraestructura que había. Y el factor climático, indudablemente, ha sido un factor que ha venido influyendo en algunos lugares de la región, mucho más que en Uruguay, de manera significativa en la calidad y fundamentalmente en algo que estamos trabajando con el gobierno, es en cuál es no solo la respuesta desde el punto de vista del tamaño de la inversión, sino del tipo de inversión. Porque hoy podemos hacer el mantenimiento de determinadas rutas de la misma manera que lo hacíamos hace 30, 40 años. Y posiblemente eso no sea tan efectivo, porque ese tipo de mantenimiento que hacíamos hace 30, 40 años duraba 10. Y ahora posiblemente ese tipo de mantenimiento dure 5 y hay que utilizar otras técnicas. ¿Y en qué están conversando? ¿Qué es lo que se está analizando? Pues se está analizando cuáles son las mejores soluciones técnicas para los distintos escenarios que hay de situación en el país. Esto, por ejemplo, que trascendió la posibilidad de utilizar caucho para la reparación de las rutas y que sea más duradero. Claro, y no tienen algo ya definido, eventualmente lo que al Banco Interamericano le parecería que sería la mejor solución, más allá de si se puede aplicar o no. En realidad no es lo que nos parece bien a nosotros, es lo que estamos viendo, tratando de trasladar un poco las experiencias por las que han pasado otros países y las técnicas que están disponibles, ponerlas a disposición de alguna manera técnicamente del gobierno para que evalúe con sus técnicos cuáles son las mejores soluciones. Entonces me interesa conocer las experiencias internacionales. ¿Qué es lo que ustedes consideran mejor para poder dar ese salto de calidad en cuanto a...? Son distintos, digamos, primero distintos materiales que se usan y ahí desde el punto de vista técnico me pones en un aprieto porque entrar en demasiado detalle no es mi especialización, pero hay determinado tipo de materiales que hoy se utilizan para el mantenimiento y técnicas de mantenimiento de cómo hacer el recapado, etcétera, son diferentes a lo que se hacía antes. Y esto aplica al asfalto, al empedrado, a los caminos de tierra, a los distintos tipos de soluciones, ¿no? ¿Se solicitó o por lo menos se exploró por parte del gobierno la posibilidad ante esta eventualidad del deterioro de la caminería rural que nos dejó las inundaciones, de la situación eventualmente complicada que también quedó en Dolores? Entiendo que quizás ese no sea el ámbito específico para el Banco Interamericano de Desarrollo, pero ¿está la eventualidad, hubo conversaciones de incrementar el apoyo para salir de esta situación coyuntural complicada? Bueno, nosotros en el tema de caminos rurales específicamente tenemos dentro del plan de trabajo de este año la aprobación de un financiamiento importante específicamente para ese rubro, que se
un rubro que ya el gobierno nacional ha negociado con las distintas intendencias y tenemos un aporte de asistencia técnica no reembolsable que se va a dirigir a la identificación de los lugares clave donde hay que empezar con la inversión. Porque hay caminos que son rurales, pero uno piensa el camino rural muchas veces a través de la accesibilidad a determinadas poblaciones aisladas, y no todos los caminos rurales tienen el complejo de la accesibilidad, sino que forman parte del tejido productivo del país. Y hay caminos rurales que necesitan mejoramiento porque por ahí es el primer enlace, digamos, el primer espacio por donde sale la producción del país y necesitan mejoramiento. Y eso es lo que se está analizando con fondos de una asistencia técnica del banco para después encarar la etapa de inversión. ¿Sigue siendo Uruguay un país que gasta demasiado en seguridad? Algo que ustedes advirtieron en su momento. Sí. No como que el gasto era excesivo, sino que la situación de inseguridad del país lleva a que obligadamente destinemos demasiados recursos para lo que debería ser como país, en sus capacidades. Por la situación que tenemos y por no haber resuelto este problema, estamos invirtiendo demasiado. Estamos necesariamente obligados a invertir demasiado en ese rubro. Como vos mismo dijiste, no es un tema que se está gastando excesivamente, sino que lo que se está trabajando a nivel del gobierno, y nosotros estamos apoyando en ese sentido, es también a la orientación del gasto, ¿no?, dentro del sector. O sea, indudablemente hay espacios de mejora de eficiencia en lo que es el accionar de la policía, de los distintos esquemas, de los protocolos de intervención que tiene el Ministerio del Interior, que están siendo revisados hacia procesos inclusive más modernos de investigación y de persecución del crimen. Indudablemente lo que tiene el sector de seguridad, que es un sector inmensamente dinámico, inmensamente cambiante. O sea, lo que está pasando en seguridad posiblemente en países que tienen problemas de seguridad mucho más graves de Uruguay y en otros sectores de la región, como puede ser el caso de Centroamérica, sin embargo, tienen más perspectivas de estabilidad, porque vienen con un rango de inseguridad que se viene manteniendo durante los últimos años. En cambio, en países como es el caso de los países del Cono Sur, hay tendencias cambiantes de la inserción del crimen. Ya no el crimen cotidiano que afecta más directamente a los ciudadanos, que son las rapiñas y eso, sino la inserción de otro tipo de estructuras de crimen organizado que para estos países del sur, del Cono Sur, son cosas relativamente más nuevas. Pero está el riesgo de que eventualmente se llegue a una situación, usted vivió en Guatemala, que ese crimen organizado, que las pandillas acaparen un poco más el escenario de lo que se está viendo. La cercanía, siempre la cercanía con los mercados de consumo directo representan un riesgo mayor. Y los países de Centroamérica son de alguna manera, en materia de traslado, puente entre países que producen determinadas sustancias y otros países que son los principales consumidores, en este caso en América del Norte. Entonces, hay una situación geográfica que difícilmente se traslade a este tipo de países por un tema básicamente de distancia, ¿no? Pero sí es necesario que se gaste mejor y eventualmente Sin duda, porque ya no es un problema de narcotráfico y ese tipo de cosas a nivel internacional. Empieza a haber mercado local en todos estos países porque empieza a haber consumo local y eso requiere un tipo de atención diferente, ¿no? Bien. Juan José Tacone, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay. Quedaron muchos asuntos para conversar, así que seguramente lo volveremos a convocar en el corto plazo. Será un placer, Nicolás. Muchas gracias al canal. La pausa y seguimos con más noticias.